Modelo Stratocaster, chaval. Madera de fresno y fabricada en una sola pieza. Cada vez que tus dedos toquen estas cuerdas, rozarán el Valhalla. Muy interesante, pero le repito que en el colegio le piden una flauta. Ya, una flauta. Sí, bueno, la historia nace sobre todo porque era el grupo, digamos, de rockeros que se juntaban y tal, venía de otra historia y decidí sacarla de ahí para que fuese una película solamente sobre este grupo, sobre Metralla, el grupo de los 80 que triunfan y antes de tocar en un gran concierto se separan y 30 años después se juntan. Nace sobre todo porque yo quería hacer un pequeño homenaje a los rockeros, que yo llevo toda la vida con ellos, a muchísima gente que conozco del mundo del rock, porque siempre veía un estereotipo, ¿no? Cuando se hacían en series o en películas y tal, a los rockeros y a los heavies en este país era un poco siempre como muy payasesco, eran todos como muy tontitos, ¿no? Muy que vaya tronco y todo el día con las drogas y tal. En esta película no se fuma, no hay, o sea, hay un momentito de droga que es segundos, y quería hacer un pequeño homenaje, decir, o sea, yo lo que he vivido en mi vida con, valga la redundancia, con el tema del rol, es que es una gente muy culta, una gente que habla normal, como puedes hablar tú, yo, y decía, coño, me apetece hacer un pequeño homenaje, ¿no? Con la pequeña locura que tienen los personajes, pero sobre todo hablar de losers, de perdedores que tienen un camino de mierda, digamos, empedrado, pero que luchan constantemente para intentar, pues eso, conseguir algo, y sobre todo intentar hacerles ver que estos personajes pierden un poco el sentido en ese camino pensando en un final. Y yo quería contar eso, la historia de lo que es en cualquier ámbito, en cualquier profesión, en cualquier vida, de decir, coño, disfruta el camino, pase lo que pase, sin pensar en el final. El final ya llegará, pero cuando te des cuenta que llegas a un final, como por ejemplo hacer la película, llega un momento, se hace la película y dices, ¿y ahora qué? Hay que ir a por otro camino, ¿no? Porque si no, dices que no. Y entonces hay mucha gente que se olvida de eso, de esas cosas buenas y malas que tiene el camino. Entonces era mi pequeño homenaje y elegir un medio en el que yo creo que me muevo bien con el tema del rock, que desde los 80 pues he vivido toda esa movida del rock y el heavy, no la movida de Almodóvar y el pop y Alaska y nada, por eso también un pequeño homenajillo ahí a esa parte con el personaje del repollo, el jovencito que piensa que los 80 es de una forma. Entonces esa era mi particular homenaje. Chaval, te voy a decir una cosa que ojalá y me hubieran dicho a mí cuando tenía tu edad. ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo. Muy bien, Hugo. ¿Tú sabes cómo se toca una flauta? La flauta hay que llevársela a la boca como si fueras a chuparla. Y tú no eres un chupón, ¿verdad, Hugo? Claro que no. Sin embargo, tocar la guitarra es otra cosa, Hugo. La guitarra es como acariciar el cuerpo de una mujer. Guitarra, mujer. Flauta, chupón. ¿Me sigues? Lo de Fito a mí me ha encantado porque era una cosa entre José y yo. Yo cuando hablé con José, que quería además hacer el personaje dramático, es el personaje más dramático de la película, ¿no? He encontrado que pueda esperar la gente de buscar toda la parte cómica en José. En José era todo lo contrario, él quería también salir un poco de eso y le apetecía mucho hacer este personaje, sobre todo por el tono que sabía que yo quería pelear, que era la verdad, la naturalidad. Y entonces que yo le di dos referentes, le dije, mira, a mí estéticamente hay dos personas en el rock que me gustan mucho, que pueden ir muy bien con el personaje. Uno es Carlos Tarque, de M-Clan, y otro es Fito Cabrales. Y José, al ver a los dos, yo le pasé información de ellos, entrevistas, para que viera cómo hablaban, cómo vestían, cómo se movían, cómo se expresaban, y José desde el principio dijo, me molan mucho los dos, dice, pero me encanta Fito. Y estoy descubriendo cosas del rock y tal que no conocía, y fue a por Fito, pero fue una cosa interna entre los dos. Y de repente a José rodando en la calle y tal, la gente no le conocía, ni gente mía cercana decía, oye tío, ¿y quién es con el que estás al lado y tal? Y yo, coño, es José Mota. Pero claro, iba y no le conocían, y eso fue un logro, y la verdad que fue un puntazo de que de repente luego salgan fotogramas, alguna cosa, o en prensa salga referentes de José Mota es Fito Cabrales y tal, y no es una cosa que se haya vendido como tal, sino que era interna. Y hemos visto que se ha reflejado perfectamente, porque las gafas son iguales. Yo pedí esas gafas de Fito Cabrales que lleva siempre azulitas, la gorra y el estilo que tiene. Entonces, bueno, era un poco seguir, cuando prepara el actor el personaje, darle una guía de lo que tú crees que por ahí de ir, y luego él que lo lleve a su terreno, y la verdad que José lo ha abordado. Así que... La España de los 80 no se puede entender sin los Metralla. ¿Pero siguen vivos?
Sí. Además quería hacer un poco ese comienzo de película, un falso documental con los créditos y tal, para que diese la sensación de que el espectador dijese, ahí va, la banda metralla existió de verdad y son reales y tal. Y para eso, claro, tantos años en el mundo del rock conociendo y tal, pues tenía de la mano a Pirata, a Mariscal Romero, a Fortu de Obús, a Javier Vargas de la Vargas Blues Band, a Miguel Oñate, ex cantante de Asfalto, Carlos Escobedo de Sober, Alberto Marín de Defcon 2, o sea, es que han ido Mago de Oz. Son gente con los que yo llevo años conociendo en este camino del rock, ¿no? Entonces fue ir llamando y a muchos ya dejé de llamar porque digo, es que no caben. La idea era coger a 3 o 4 y al final es que todos decían, sí, yo quiero, y no había posibilidad. Entonces realmente ha sido fácil. Lo difícil ha sido que no he podido llamar a más porque no los podía meter. Entonces ha sido, ya habrá tiempo para otra, para intentar meter a más, pero ha sido genial. Mira, papá, voy a ser muy clara. Si entraste en el centro solo por estar conmigo, de verdad, prefiero que lo dejes. Es que yo creo que estas terapias no te sirven para nada. Que sí, que me sirven, joder, que sí sirven. Si están con estas luces, te sube la autoestima, que no veas. Por cierto, ¿qué tal tu madre? ¿Isabel? ¿Está bien? Sí, desde que te dejó, estupendamente. Y se llama Susana. Es que es muy complicado, o sea, yo trabajo en Rock FM, en la emisora de rock por excelencia, digamos, del país, y claro, ha habido contactos allí en la radio con gente muy top, pero no, evidentemente no, porque tendría que haber hecho, si consigues a alguien así ya internacional top, sería prácticamente imposible que entrase, pero también tendrías que hacer algo mucho más visible y mucho más importante para que accediera, pero me hubiese encantado. A ver, internacional, el más internacional yo creo que Mago de Oz, sobre todo con Jorge Salán, el guitarrista actual de Mago de Oz. Jorge Salán ha tocado con Twisted Sister, o sea, se hizo una gira entera con Twisted Sister hace pocos años, porque buscaban un guitarrista, y Jorge Salán es un guitarrista internacional que ha tocado con los más grandes. Tienes a Javier Vargas, que también ha tocado con también Logragana, ha estado con B.B. King, ha estado con Carlos Santana, pero no, dije, hostia, si solamente aquí, como para ponerme en vereda de buscar un internacional, ya me hubiese gustado. No. Vengo a sacarte de aquí, tronco. Al viejo estilo de los metralla. Volvemos a los escenarios. No. El Hostal Rosario, famoso. Oye, puede tener un buen recorrido. Pues mira, yo siempre en todas las películas, cuando empieza el proyecto, claro, es un camino muy largo, y siempre tienes un listado de, cuando te piden actores y para personajes y tal, vas pasando un listado con siempre 2 o 3 propuestas, porque esto es, y cuando llega el momento del rodaje, los que has pasado no pueden porque están en otro proyecto, por ciertos problemas de producción, y vas al final encajando todo. Y yo, en el personaje que al final he tenido que hacer yo en el Hostal Rosario, el recepcionista, que no tiene ni nombre, además, de hecho, el personaje de José Mota dice, no sé ni cómo te llamas, ni falta que hace. Yo al principio tenía pensado a Jovic y a Javier Botet, y claro, porque eran 2 actores que a mí son totalmente diferentes físicamente, interpretativamente, como personas. Y los conozco personalmente, poquito a ellos, pero sí muy bien profesionalmente. Y sabía que los dos iban a hacer un personaje diferente, cada uno, pero iban a ser brutales, porque es un personaje, evidentemente, como tú dices, llamativo. Dejémoslo ahí. Entonces, claro, ni el uno ni el otro podía ser. Y al final, pues dices, ¿quién? O sea, de ese tipo de actor, ¿quién? Y al final fue un momento que la hago yo, y además, como soy el director, voy a hacer lo que me dé la gana, que más o menos es por donde iban los tiros, y ahí sí puedes pensar en, coño, lo podía haber hecho Javier Botelli, lo podía haber hecho Jovic, y ese sí de brutal, seguramente mucho mejor. Pero bueno, creo que yo estoy contento con el resultado, y ha llamado la atención sobre todo. Yo estoy completamente de acuerdo, claro. Sí, un segundo. ¿Por allí? Mira. Hola. Sí.
Sí, por eso es lo que os digo siempre. Si es que Bueno, hay gente que otro es un millennial. yes y hay gente que es un no. Pero lo importante es saber qué es lo que quieres ser tú, ¿no? Bueno, esperaros que estoy aquí en el casting. Qué nervios. Ni saques el bajo, chaval. El tema es que yo cuando se planteó en guión, cuando lo escribimos en guión y una vez hecho, ya en rodaje todo el mundo lo decía, ¿no? Dice, aquí hay, es que esto, y claro, llega en un momento de la película que llevas como una hora de película, aparece esta trama que al fin y al cabo es una tramita bien, de unos 10 minutos, y claro, eso aparece después, empieza a decirte gente de productora, distribuidora, actores, conocidos, dicen, aquí hay un spin-off, en ese personaje hay un spin-off y en el sitio, sobre todo, como tú bien has dicho, esa posada, ese Hostal Rosario, que estaba pensado en esos restaurantes, posadas, hostales de 2 o 3 habitaciones que hay en la carretera antigua y que cuando se han ido haciendo las autovías se han quedado olvidados ahí en medio de la nada, en carreteras cerradas, y claro, tiene un rollo psicosis, ¿sabes? Un rollo solitario que no sabes si es terror, si es comedia, si es muy, muy oscuro. Entonces, joder, de repente no me lo esperaba, no estaba pensado y ahora, claro, esto que tú estás diciendo lo ha planteado bastante gente. Siempre tengo claro que la gaseosa suele bajar mucho la fuerza de la gaseosa y hay que tener muy claro que es un personaje que creo que funciona muy bien. Secundariamente, a lo mejor el sitio, si es un sitio muy potente para una miniserie, y yo estoy de acuerdo que creo que para plataformas sería una serie cojonuda, pero creo que a lo mejor como protagonista de personaje no lo veo. Sí lo veo como mucha fuerza de secundario y protagonista los tal. Y ahí que aparezcan, pues claro, no se puede revelar mucho, no se puede hacer spoiler de lo que pasa en la película, pero cuando se vea la película muchos entenderán por qué lo digo, porque tiene para darle ahí una trama muy buena a Hostal Rosario. Bueno, ¿queréis que toque algo? No sé. Si alguna de Vetusta Morla. ¿Dónde has aprendido a tocar? ¿En un tutorial de YouTube? Suficiente. Las partituras de la banda las puede tocar hasta un chimpancé. Valen, dile a los de fuera que se vayan. No hay nadie. Bueno, yo soy Yanis, la cantante, él es Miguel, el guitarra, y Valen, el batería. Encantado. Yo soy Josep Lluís. Pues tiene nombre de jubilado, ¿eh? A partir de ahora serás el pollo. Soy vegano. Entonces, repollo. Un emblema, sí, o sea, tiene que ver mucho con el rock por el tema de Joshua Tree, por el tema también de no solamente el árbol, sino de las portadas del disco, porque ese árbol es el protagonista de la portada del único disco de Metralla, el Por tus muertos, con el que lo petan, como le pasó a Barón Rojo, que de repente les sale gira por fuera, primer grupo de heavy español que canta en español y lo peta fuera en Alemania, en Inglaterra, gracias a Chapa Discos y tal, con Mariscal Romero, y en ese aspecto yo pensaba en el emblema, en lo que es la imagen del árbol, que era el protagonista de esa portada y de ese grupo. Era un poco como un árbol que en esa portada sale totalmente boyante, florecido y tal, y luego vemos lo que vemos en lo que se ha transformado, ¿no? El árbol, que es la banda en sí, y el florecimiento que se seca según pase la historia. Pasaba también con la portada de Black Sabbath, esa portada emblemática de esa mansión donde había una señora delante, una señora así como muy parecía una monja y tal, así con unas vestimentas, y que se creó ese rollo, ese rumor y esa historia de que esa señora no estaba en la foto cuando se hizo la foto de la portada. Entonces era un poco ese árbol. Si no sabe la gente si existe o no, no se sabe si es cierto que existe el árbol o no estaba, y era un poco con la portada de Black Sabbath y un poco un emblema de un elemento que te dice mucho sobre el grupo. Y el árbol, quieras que no, un árbol siempre, lo que es el tronco del árbol, ese paso del tiempo de florecer, secarse y tal, da bastante. Y Joshua Tree también ahí en medio del desierto, ese árbol ahí donde han ido muchos peregrinos a hacerse fotos y tal, y que hace poco se hizo el Power Trip ahí al lado de ese, y por el que han pasado muchas cosas, y U2, vamos, tiene una portada de disco ahí con ese árbol brutal, con lo cual sí, tiene mucho que ver. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Que el concierto es mañana! Y como 3 además. Claro, aquí cuando tú escribes un guión y ya se va a poner en marcha la cosa, entra la producción, se presupuesta la película, etcétera, se quiere hacer evidentemente lo más de ese guión. Cuando ya van llegando los dineros y esas cosas, pues empieza, pues aquí hay que recortar de aquí hay que recortar de allá, y claro, al final la película siempre
y sobre todo una ópera prima, pero vamos, yo estoy encantado, o sea, bastante que he hecho la película como para quejarme, pero sí es cierto que luego todos dicen, fíjate, sí es cierto que con esos 3 temas que hay ahí pide un poco más, y sí, ha faltado, bueno, puedo decirlo, se han quedado ahí muertos el agradecido de Rosendo, que precisamente lo cantaba el recepcionista del Hostal Rosario, se ha quedado también el más sexy de Coz, también por ahí perdido, y entonces bueno, pues maneras de vivir también estaba planteado por ahí, y es un elemento que también hacía, no tenía nada que ver con la película del otro lado de la cama, porque no se utilizan bailarines ni se hace un musical a lo Hollywood, pero sí es cierto que quería hacer ese tipo de meter, coño, una banda de rock que cante de repente de una forma distinta, sin bailes y sin nada, y ahí sí se ha quedado un poco, que todo el mundo dice, falta ahí, se ha quedado un poco, digo, oye, ya me gustaría a mí, pero cuando vienen las rebajas... 3 días de juerga, tío. Estas pirulas son la hostia. No te imaginaba así. ¿Te has echado votos? No, soy muy alérgico al botox. Es que, mira, eso además hace ya, creo que dejé de hacerlo, eso lo hacía, es una parte que hacía en el programa de radio, en Rock FM, en El Pirata y su banda, y surgió como una cosa espontánea, que además fue el pirata que se metió, que yo decía que no quería hacerlo, que sí, vamos a hacer eso porque va a funcionar, y digo, pirata, esto es una locura, aparte se necesitan ciertos requisitos, hay que hacer una producción y tal para que eso se oiga bien, porque no es fácil, y quieres que no, también, bueno, que tiene también sus cositas, que no es todo de, ala, que pite cualquiera y yo adivino, no, evidentemente tiene sus cosillas, pero es cierto que hay mucho trabajo de sonido y de oído, entonces surgió como algo que digo, esto va a durar, venga, vamos a hacerlo, si te pones pesado, vamos a hacerlo, va a durar 2 o 3 semanas. Macho, nos hemos tirado 5 años casi haciéndolo, y yo de verdad, o sea, querían hacerlo 2 o 3 días a la semana, querían hacerlo todos los días, lo hacíamos solo los viernes. Pues digo, no se puede, o sea, pensad que esto no es una cosa normal, no se puede, entonces... Y es verdad, o sea, de repente fue un tiro y no sabes tú lo que pasaba yo cuando salía a tomar algo. Dinos cómo se hace, porque ahí hay truco, dinos qué tal, porque eso es como las aplicaciones que se ponen y tal. Y yo, claro, decía, dejadme en paz, preguntarle a Tamariz cómo hace sus trucos de magia. Pero sí, fue un tiro, y llevo, creo que son 2 años que ya no lo hago. Ya decidí, o sea, empezaron ya a salir un mogollón de coches eléctricos, de tal, porque claro, van saliendo coches. Y luego la gente también llamaba muy puñetera para putear, llamaban camioneros y tal, y no, solamente coches, llamaban motoristas, llamaban gente con coches de hacía 50 años, clásicos. Entonces, claro, todo tiene, entonces, bueno, ahí está también producción, que son los que filtran un poco de digo, que tal, yo no sé la cola de llamadas que había para que adivinaras el claxon, ¿no? Y ya producción, pues eso, filtraba un poquito lo de, oye, esto es imposible, camiones no, clásicos de hace 50 años, que a veces se me han querido meter también alguna, me han colado alguna, y no era 100% efectivo, eso sí, pero es un secreto que no te puedo contar porque tendría que matarte. ¿Ustedes lo consideran como droga o va por otros cauces? El alcohol es una droga, hijo mío. Pues sí, entonces apúnteme también.